Hoy las bolsas, mercados internacionales están más estancados. Suben precios del petróleo sin lastrar mucho el ánimo de los inversores. Al alza igualmente rendimiento en los bonos. El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio tras ataque iraní con misiles al aeropuerto de Kuwait pone de manifiesto el escaso avance en esos esfuerzos por poner fin a la guerra. Predecir el curso exacto de los eventos geopolíticos es enormemente difícil, pero las implicaciones más amplias son o pueden estar cada vez más claras. Un mundo más fragmentado y en disputa apunta a un mayor riesgo de inflación, mayor volatilidad en los mercados y una diversificación menos fiable por parte de los bonos. Enseguida lo hablamos con José Basagoiti de Trading Pro. Le preguntaremos por ese precio que se filtra de la OPV de SpaceX. Raro hacerlo público antes del roadshow y tras la salida a bolsa veremos si es factible una fusión con Tesla. En Europa, sector retail es el mejor tras los resultados de Inditex. Ha llegado a subir más del 5%. Con Repsol y Celnex están siendo los mejores valores en IBEX 35, un índice selectivo que está cosechando ahora mismo subidas del 0,22% en 18.312 puntos. Los peores, Grifols, Redella y Amadeus. En clave económica, el empleo en el sector privado estadounidense que aumenta en mayo, según la encuesta ADP. Nada nuevo por aquí. Todo ello en unos mercados que siguen teniendo a los shocks geopolíticos en el centro del panorama inversor, desde las disrupciones en el suministro energético hasta las tensiones comerciales que vuelven a aparecer vía aranceles y las sanciones financieras. Eventos geopolíticos moldean los mercados de forma cada vez más brusca e impredecible, pero estos se acostumbran y eso es más malo que bueno, como nos contaban ayer. Tratar de anticipar el desarrollo de cualquier conflicto concreto raramente resulta rentable para el inversor. El conflicto entre Estados Unidos e Irán es un buen ejemplo de ello. Los altos el fuego pueden ser frágiles, las situaciones pueden cambiar con rapidez y premura y la volatilidad de los mercados suele dispararse. La historia sugiere que reaccionar a los titulares a posteriori no es una forma fiable de generar retornos a largo plazo. Sin embargo, esos episodios suelen revelar algo sobre la dirección más profunda de la economía global. Aunque el camino a corto plazo es incierto, hay tendencias más estructurales sobre las que los inversores pueden tener convicción, vía fundamentales, y esas tendencias tienen implicaciones importantes para la inflación, para los tipos de interés y para la construcción de carteras, que es de lo que se trata. Ese entorno geopolítico relativamente tranquilo que prevaleció desde los años 90 hasta mediados de la década de 2010 fue una excepción, no la norma. Ese periodo estuvo marcado por una globalización creciente, la expansión del comercio y la cooperación a través de instituciones internacionales. Ahora solo sirven para hacer previsiones que luego quedan en saco roto. Contribuyó a mantener la inflación baja, amortiguar la volatilidad y sostener largos periodos de rentabilidades estables en los mercados. Y ocurre que el mundo de hoy es harto diferente. El poder geopolítico se fragmenta. Estados Unidos muestra menor voluntad o menor capacidad de actuar como fuerza estabilizadora global, y esa rivalidad entre grandes potencias se intensifica y las relaciones económicas están cada vez más condicionadas por consideraciones estratégicas y no solo por la eficiencia. Así que como resultado el riesgo geopolítico probablemente se va a mantener estructuralmente más elevado que en el pasado y será una característica más persistente de este entorno inversor. Para los inversores a largo plazo se trata de adaptar las carteras a esa realidad cambiante y no constante en lugar de reaccionar al último titular. Todo ello será lo que marque la diferencia con el tiempo. Anticipan negociación en futuros de bolsa de Estados Unidos, apertura a las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias, en rojo para SP500, índice amplio corrige un 0,21%, caídas en Russell 2000, pequeñas capitalizaciones 0,64%, más golpeado
Dow Jones, el derivado 51.222, retrocede un 0,35% y muy planito. Nasdaq 100, su futuro en los 30.720 puntos, ganando un 0,03%, apenas nada. Son las 3 y 7 de la tarde, una hora menos en Canarias. Adelantamos ahora en sumario algunos de los temas que vamos a ir desarrollando, contando en esta edición de cierre de mercados, miércoles 3 de junio. Miércoles en el que Inditex está celebrando en bolsa sus buenos resultados. Gana la compañía 1.375 millones en su primer trimestre y bate récord de ventas con 8.750 millones en facturación. El grupo eleva su beneficio y consolida el crecimiento en el arranque del ejercicio. Ana Ruiz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Inditex ha conseguido presentar unos sólidos resultados trimestrales. Los ingresos a tipo de cambio constante crecieron en un 8,8% interanual, ritmo muy similar al 9% que consiguió en las primeras semanas del trimestre y que anunció en sus resultados anuales. Desde XTB apuntan que este desempeño demuestra la resiliencia del modelo de negocio, ya que en un entorno como el actual lo normal sería que las presiones inflacionarias deterioren el consumo. El grupo textil alcanzó una facturación de 8.750 millones de euros entre febrero y abril, meses que componen su primer trimestre, recordemos, un nivel récord para la compañía y que supone un crecimiento del 5,8%, en línea, si no algo por encima de las previsiones que habían trazado los analistas que siguen a la compañía. Desde Sabadell también valoran positivamente el anuncio de la fuerte aceleración del crecimiento en ventas en el inicio del segundo trimestre del 11,5% y que Inditex, dicen, haya confirmado objetivos. Y la reunión del próximo jueves, 11 de junio, del Banco Central Europeo no parece una cita sin más, sino que junto con la de diciembre son las dos citas más importantes para el Consejo de Gobierno del Banco, por todos los datos disponibles que pondrán encima de la mesa para tomar una decisión sobre tipos y actualizar sus previsiones macroeconómicas. Gemma González, buenas tardes. Buenas tardes. Una reunión en la que, según una encuesta de Reuters, más del 90% de los economistas esperan una subida de 25 puntos básicos frente a cerca del 80% del mes pasado y a poco más de la mitad en abril. Y si la situación lo exige, el Banco Central Europeo podría tener que ir más allá. Para muchos expertos, el banco no querría volver a cometer el mismo error de subestimar la inflación. El coste de mantener los tipos en términos de credibilidad para luchar contra el repunte de los precios es probablemente mayor que el riesgo de subirlos. Javier de Berenguer es el lector de fondos de Mafra Inversión. Que lo que le importa al BCE es controlar esas expectativas de precios de los agentes, ¿no? Y es por eso que va a subir tipos, ¿no? Debe subir tipos porque seguramente le supondría una pérdida de credibilidad no hacerlo, ¿no? Y no tanto porque pueda hacer algo sobre la inflación derivada de un conflicto de oferta como este, sino porque espera que los agentes no desanclen esas expectativas y entremos en una espiral inflacionista, pues seguramente peor de lo que sería si no lo suben, ¿no? Entonces va a ser un tema de psicología de mercado, de credibilidad y no tanto porque ellos crean que van a poder hacer algo, ¿no? Desde Generali, su economista senior Martin Bolbur está convencido de que tendremos una subida en junio, con riesgos crecientes de un mayor endurecimiento porque la eurozona se adentra, dicen desde la aseguradora italiana, en un escenario claramente estanflacionista. Los indicadores de sentimiento sugieren que la actividad del segundo trimestre se está estancando a medida que el shock de los precios de la energía se traslada a los precios de los bienes. Pero también hay voces que no están de acuerdo con esa subida más que descontada por el mercado. Las voces de Berenberg. En su opinión de los expertos del banco, la economía de la eurozona sí podría tolerar una subida de 25 puntos básicos, pero más subidas podrían posponer cualquier recuperación posterior a la crisis de Irán o incluso empujar a la eurozona a una mini recesión innecesaria. Así que cada vez es más probable que los principales bancos centrales apuesten por esa política monetaria restrictiva y lleven a cabo subidas en tipos. En ese contexto, entidades financieras han vuelto a impulsar los depósitos de ahorro como instrumento para captar pasivo. Eso ha desencadenado una más que intensa competencia, dando lugar a choque de estrategias en el que cada banco, cada entidad lucha por atraer la mayor cantidad
de clientes posibles. Nerea Echarri, buenas tardes. Buenas tardes. Los bancos han intensificado la competencia por captar el ahorro de los clientes mediante una mejora de la rentabilidad de cuentas remuneradas y depósitos a plazo. La rentabilidad media de los depósitos se sitúa actualmente en España en el 1,75%, por lo que sigue por debajo de la inflación, reduciendo el poder adquisitivo de los ahorradores. Por ello, entidades como Trade Republic, Renault Bank o Selbank están comenzando a ofrecer intereses cercanos o superiores al 3%. Este cambio supone un giro respecto a meses anteriores, cuando predominaba la reducción de remuneraciones. En Alemania la competencia es aún más intensa tras la entrada de JP Morgan Chase con una oferta del 4% para nuevos clientes. Sin embargo, Deutsche Bank rechaza participar en una guerra de precios y apuesta por relaciones duraderas con sus clientes. Aún así, sus filiales Postbank y Norris Bank han lanzado promociones atractivas para reforzar su posición. Alemania destaca como un mercado clave para la entrada de entidades financieras internacionales por el enorme volumen de ahorro de sus hogares. Futuros sobre índices americanos se encuentran con resistencias para consolidar las recientes subidas hasta niveles récord. Las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsan precios del petróleo por tercer día consecutivo, elevan también rendimientos de los bonos y Donald Trump retoma su agenda arancelaria. Paul Mielgo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estados Unidos propone aranceles de al menos el 10% a las importaciones procedentes de sus principales socios comerciales, incluida la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y México. Esto tras una investigación sobre productos presuntamente fabricados mediante trabajo forzoso. Los productos de China, Suiza y Japón estarían sujetos a un arancel mayor del 12,5%. Esta medida representa un paso importante para el presidente Donald Trump en la reconstrucción de su barrera arancelaria previamente anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos. El plan plantea interrogantes sobre la estabilidad de una tregua comercial con Pekín tras la cumbre celebrada el mes pasado entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. Tenemos al Standard & Poor's 500 que podría poner fin a una racha alcista de 9 días, con los futuros sobre el índice de referencia cayendo, el Brent subiendo en torno al 2%, rozando los $98 por barril. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentando unos 4 puntos básicos hasta el 4,48%, debido a que los precios del crudo avivan la preocupación por las presiones inflacionistas. Los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán se han intensificado nuevamente, poniendo en riesgo la tregua vigente desde abril y las negociaciones para un acuerdo de paz provisional. Irán ha atacado bases estadounidenses en Bahrein y Kuwait, mientras que Estados Unidos ha respondido con acciones militares cerca del estrecho de Hormuz. Las tensiones también se están viendo agravadas por el conflicto en Líbano, donde Irán exige un alto el fuego como condición para avanzar en las conversaciones. Aunque ambas partes mantienen un marco para extender la tregua y reabrir Hormuz, persisten desacuerdos sobre seguridad marítima, activos congelados y el programa nuclear iraní. A pesar de las tensiones geopolíticas, Wall Street, concretamente el Nasdaq, se está viendo impulsado por la fiebre de la inteligencia artificial, en especial los valores relacionados con el desarrollo de las infraestructuras de IA, entre ellos los de semiconductores y los fabricantes de memorias y de redes de comunicaciones, se están viendo animados en los últimos días por las noticias de fuertes inversiones por parte de los grandes hiperescaladores. Escuchamos al CEO de Goldman Sachs, David Solomon, que ha afirmado en el Club Económico de Nueva York que hay más codicia que miedo respecto a la perturbación económica y los riesgos de inflación, ya que el afán de lucro está impulsando rápidamente a las bolsas. En cuanto a datos macro, se ha publicado la encuesta de empleo privado ADP. En mayo las empresas crearon 122.000 nuevas nóminas, marcando el mayor incremento en 16 meses, otra señal de mayor contratación y de una recuperación de lo que ha venido siendo
un mercado laboral muy ralentizado. Hoy se publica también el PMI compuesto, el ISM no manufacturero, la evolución de los precios de fábrica y los pedidos de bienes duraderos de abril. Además, los inversores van a contar con declaraciones de varios miembros de la Fed, Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la Junta de Gobernadores, y Lori Logan, presidenta de la Fed de Dallas. Así pues, estamos viendo al futuro del Dow Jones Industriales retrocediendo un 0,38% hasta 51.201 puntos. El futuro del S&P 500 también en terreno negativo, cede un 0,20% hasta 7.608 puntos. Sin embargo, el futuro del Nasdaq Composite consigue mantenerse a flote, apenas repunta un 0,09% hasta 30.737 puntos. En cuanto a esa rentabilidad del bono americano a 10 años, lo tenemos ya en el 4,49%. El dólar está recuperando terreno frente al euro, un 0,28% hasta 1,1599 unidades, justo por debajo de 1,16. Y en el mercado del petróleo, el futuro del barril West Texas en Nueva York avanza un 1,67% hasta $95.33. En el frente corporativo, SpaceX sigue adelante con su salida a bolsa, con esa previsión de vender 555 millones de acciones a $135 cada una, OPV récord de 75.000 millones. Otros nombres protagonistas son Palo Alto y Broadcom. Sí, SpaceX busca recaudar 75.000 millones en una OPV mediante la venta de 555,6 millones de acciones a $135 cada una. La operación valoraría a la compañía entre 1,75 billones de dólares y 1,8 billones. Se convertiría así en la mayor salida a bolsa de la historia. El proceso rompe con el esquema tradicional al no anunciar previamente una banda orientativa de precios. Los inversores siguen de cerca la oferta en un contexto de fuerte interés por las tecnológicas y la inteligencia artificial. En cuanto a los bancos colocadores, serán Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JP Morgan. Además, empleados de SpaceX negocian mejores condiciones financieras antes del debut bursátil. El Nasdaq, como decimos, se resiste a corregir. Entre sus componentes, las acciones de Broadcom han experimentado un alza vertiginosa, sumando más de 280.000 millones de dólares en valor de mercado tan solo en las últimas 4 sesiones. Los títulos suben ahora en preapertura más de un 2%. Sin embargo, con la publicación de sus resultados trimestrales, que se conocerán al cierre de la sesión, los inversores van a tener la oportunidad de evaluar si esta subida ha sido justificada o ha sido excesiva. Y las acciones de Palo Alto corren hoy peor suerte, están cayendo un 3% a pesar de que la empresa de ciberseguridad presentaba anoche al cierre una previsión de ingresos mejor de lo esperado para el trimestre actual y elevaba su previsión de ingresos para todo el ejercicio. La compañía también ha registrado ganancias ajustadas de 85 centavos por acción en el tercer trimestre fiscal, con ingresos de 3.000 millones de dólares, superando también expectativas. Aroa es el director ejecutivo de Palo Alto Networks. We have entered the era of truly cyber-capable systems, where models like Mythos possess the autonomous capability to execute comprehensive attack campaigns from start to finish. This represents Hemos entrado en la era de los sistemas verdaderamente cibernéticos, donde modelos como Agentix poseen la capacidad autónoma de ejecutar campañas de ataques integrales de principio a fin. Esto representa un cambio de paradigma fundamental para la industria de la ciberseguridad, decía Nikesh Arora, el CEO de Palo Alto. Hoy continúa además la espectacular subida de Marvell Technologies. Ayer los títulos se dispararon más de un 30%, fue la mejor jornada de su historia,
Hoy en preapertura están sumando un 13%, todo después de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ensalzase al diseñador de chips como la próxima empresa en entrar en el selecto club del billón de dólares de capitalización. Microsoft ha lanzado un nuevo software de inteligencia artificial diseñado para funcionar como un asistente ejecutivo siempre activo, la última evolución de sus iniciativas de IA en el ámbito laboral. Y por último, GitLab está bajando un 5%. La compañía de software ha previsto ganancias ajustadas de entre 17 y 18 centavos para el trimestre actual, mientras que los analistas habían previsto 19 centavos.